Bien, pues son las 6 de la tarde y 5 minutos y empezamos, si bien les parece, junto a Gerson del Río y José Miguel Alfaro, analizar cómo estuvo la cuenta del presidente, los anuncios en términos generales, las áreas que aborda, el costo que estas medidas tienen, de acuerdo al anunciado por el presidente, alguna frase que ha generado incomodidad, por ejemplo, la alusión directa a Maya Fernández, en fin. José Miguel, Gerson, ustedes con la palabra sobre eso, y después yo les cuento cómo estuvo el pulso de la calle, que me tocó verlo también en directo. Sí, mira, para partir en líneas generales, de lo más grueso a lo más fino, fue un discurso que se fue construyendo desde la crítica a la administración pasada. Es decir, fue una cuenta con pasada de cuenta a Michelle Bachelet. Fuertes críticas ahí. Se habló, por ejemplo, que hubo intentos refundacionales. Además, aseguró que las reformas tributaria y laboral, por ejemplo, impulsadas por la exgobernante, frenaron el crecimiento. Un fuerte acento en la seguridad, en el tema de la salud. Ahí viene la primera novedad. Le va a meter mano en seguramente proyectos de ley y enviar a futuro próximo a la CISAPRE. Hay una frase ahí que dice en relación con el fin de las preexistencias, fin a la discriminación de mujeres y hombres, es decir, avanzar derechamente a la tabla plana de costos de los adultos mayores, y ahí entra a tocarle el bolsillo a la CISAPRE cuando dice todos, incluidas las CISAPRES, van a tener que aportar en ese punto. Hay otras cosas que son novedades también. Por ejemplo, se descartó la baja de impuestos a las empresas. Y ahí yo creo, José Miguel, empezamos a entrar en temas más polémicos, porque esto tiene dos lecturas, una oficial. El ministro Larraín, terminada la cuenta, dice que esto responde a esta medida de no tocar los impuestos, es decir, no rebajarlo como él enunció durante la campaña, debido al desorden y déficit fiscal con que se encontró al asumir el gobierno. Entonces la primera pregunta es, bueno, ¿por qué no se hizo antes? Si eso ya se sabía, ¿por qué esperar el anuncio presidencial para hacerlo? Entonces la otra lectura que nace en consecuencia es que esto obedece nada más que a que no hay agua en la piscina, es decir, no tiene la capacidad negociadora el gobierno para lograr un avance en esa naturaleza. No sé, José Miguel, si tú lo ves de la misma manera, pero yo creo que esos son los dos ya, pedales. Es destacable que le meten la mano al bolsillo al negocio de la ISAPRE. Me parece que como anuncio es muy destacable para la ciudadanía, ¿no? Claro, pues es una frase, claro, es una frase dentro del total. Yo quería hacer un par de comentarios respecto a la globalidad del discurso. Lo primero, lo encontré larguísimo, 137 minutos, son 2 horas y tanto. Es uno de los más largos que se han hecho en los últimos tiempos. Digamos, de nuestra época de reporteros, José Miguel, sí, claro. Hubo uno muy largo, sí, probablemente. Patricio Elwin, que duró prácticamente 3 horas y media, me acuerdo. Yo me acuerdo de ese que pero fue. Era otro contexto. Era otro contexto, sí, claro, sin duda. Lo otro... Eso sí que era refundacional. Eso es, claro. Era muy... Me pareció que el discurso no tuvo ninguna autocrítica. Creo que uno podría haber esperado, a lo mejor, y lo comentamos aquí en la mañana, mientras esperábamos el discurso, queríamos saber si el presidente se iba a hacer cargo de alguno de los autogoles o los errores no forzados que se han producido en estos 80 y tantos días de gobierno. Lo otro, creo que hay una contradicción, no sé si tan vital como la que tuvo Vigia en 1989, pero una contradicción de parte del presidente Piñera, porque por una parte él llama al diálogo, llama a la búsqueda de acuerdos, a avanzar juntos, y al mismo tiempo, tal como lo planteaba Gerson, le da con todo, como diríamos popularmente, hace pebre el gobierno de la presidenta Bachelet, y resulta que se lo dice en su cara a quienes son los depositarios del llamado al diálogo, y ahí se produce una situación muy incómoda con la oposición. Oye, hubo una frase, perdón, que es bien significativa en la línea de la que apunta José Miguel, tan linda que se ve y tan dura que es, esto en relación a la diputada Maya Fernández, la fuera del Congreso. Sí, pero eso fue un poquito antes de llegar, él venía en... o sea, entró mal. Entró mal. Lo que te quiero decir es que va con el ánimo ahí de efectivamente, ir al choque con la oposición, que es una cuestión poco necesaria, diría yo, teniendo en cuenta, y poco útil teniendo en cuenta las minorías que tienen ambas cámaras. Entonces, si tú vas a entrar con ese ánimo, naturalmente, primero, no está alineado con la política de los grandes acuerdos, que es lo que él ha tratado de decir desde que hizo campaña, ¿no? Antes de llegar incluso a la moneda, él hablaba de los grandes acuerdos. Cuando ya llega, pone estos 5 ejes temáticos y ahora entra con frases muy duras en ese sentido. Fíjate, Iván, que yo anoté acá un par de cosas. A mí me pareció una presencia implícita de la presidenta Bachelet durante... Deben ser las 3 o 4 primeras páginas de su discurso. La hizo protagonista. Exacto, pero no la nombra nunca en todo el discurso. En segundo lugar, hay una ausencia explícita en los reconocimientos. Él solamente hace 2 guiños durante todo su mensaje. Uno, a Patricio Elwin como artífice de la transición para
Sebastián Piñera, que tiene pasado demócrata cristiano, su padre fue demócrata cristiano y él en algún minuto estuvo también como simpatizante de la DC. O sea, su vida política la intentó hacer o iniciar en la DC. Exactamente. Y ahí se le cerraron las puertas. De hecho, la inició en la DC y su referente político es Patricio Aylwin. Y después se manda una frase que para los más jóvenes y no lo escucharon ni lo vieron, ni siquiera le da el derecho a autora, porque en una parte dice tenemos que construir una patria grande, justa y buena para todos. Esa, para los más jóvenes, era la frase final. Era la frase final con que Patricio Aylwin, mientras era presidente, terminaba todos sus discursos. Hoy Piñera lo menciona, pero nunca dice que la frase es de Patricio Aylwin. Ha insistido Piñera, incluso durante su campaña, en que el tenor de su gobierno debe ser un poco el de los grandes acuerdos, o sea, nuevos acuerdos nacionales, que fue lo que ocurrió, lo que vivimos durante la primera etapa de la democracia. O sea, hay un afán de ponerse ese ADN. Ahora, estas críticas... Su modelo es Aylwin. Claro. Su modelo es Aylwin. Porque y además hay que habla de la segunda transición. Pero no es solamente una visión romántica, acá hay política de por medio. O sea, lo que está haciendo ahí, haciendo un guiño a todos los DC que andan dando vueltas, descontentos con todo lo que pasó también durante el gobierno de la Bachelet. Por lo tanto, hay un capital que rescatar, porque el gobierno, para lograr algún acuerdo, tiene que rescatar precisamente, como se dice en política, pirquinear los votos que andan dando vueltas, radicales, DC, en fin. Pero es una intención declarada, lo que dice José Miguel. Él ha dicho y lo dijo: queremos iniciar la segunda transición. Sí. Y para eso, naturalmente, están todos los guiños a esa democracia cristiana bastante desarticulada, bien diezmada electoralmente, pero más que nada al electorado que se puede identificar con el centro. Y aquí también hubo una polémica durante la campaña cuando él toma esta definición, la segunda transición, porque ese es un libro de Alejandro Foxley, ex ministro de Hacienda, precisamente de Patricio Aylwin, y Piñera hace suya la frase. Hoy vuelve a hablar de la segunda transición, pero la frase y el texto es de Alejandro Foxley. Oye, y este round tiene un precedente, un capítulo anterior, que sale publicado hoy día en los diarios, en el Mercurio, por ejemplo, que es el documento, ¿te acuerdas, José Miguel? Lo comentamos en la mañana, el documento del bacheletismo. Muy duro. Sí. Ahora, no podemos entender de que en el fondo el discurso, la cuenta pública, en respuesta a esto, porque evidentemente está con días, sino meses de preparación, por lo menos las intenciones o las ideas claves del discurso. Pero ese documento que circuló después de la comida en homenaje a la presidenta Bachelet, con su gabinete, es bien duro también. Acá le pusimos cuero de diablo. Habla, por ejemplo, de la endogamia piñerista, que es el verdadero partido político que domina el interior del gobierno. Se refiere también como que lamentablemente durante estos 3 meses, más que gestión, hemos visto acciones de marketing y una compulsión por atribuirse como propias diversas medidas que son gestiones anteriores, y que deben ser miradas como una visión de Estado. Es decir, hay una tensión permanente entre estas dos figuras, que no es nueva. Lo que pasa es que ahora se traduce o se expresa más bien en parte importante de la cuenta pública, la cuenta de la Nación. Hay un detalle, porque unos énfasis importantes de este discurso tuvieron... se asentaron en el tema de la seguridad ciudadana. Hubo anuncios ahí, sobre todo que tienen que ver con la reforma a Carabineros, la reestructuración. Concretas, a casos muy específicos, como el del crimen de la reina, que digamos que ha generado mucha conmoción pública por el tipo de delito y además por la seguidilla de asalto en esa comuna y en ese sector. Y aquí hubo una idea, una iniciativa que causó polémica de inmediato, que fue esto de que la reincidencia fuera considerada como un agravante para menores que cometen delitos. Y uno dice, bueno, ¿qué futuro tiene esa iniciativa? Puesto que cuando se ha esgrimido esto en algunos juicios donde han participado menores, independientemente del grado o la violencia del delito que cometen, los defensores han señalado, ojo, acá estamos violando, si se consideran esos argumentos, los principios y tratados internacionales firmados por nuestro país. Que en el fondo lo que dicen es que si se acoge este argumento, los jóvenes no van a tener ninguna posibilidad de reinsertarse en la sociedad y cometen un delito, y al segundo ya están en un círculo vicioso y se hace imposible sacarlos de ahí. Entonces vamos a ver qué destino tiene y si esto fue hecho ex profeso, sabiendo que a lo mejor no tenía ningún destino, o si hay una iniciativa que tendría que ser mucho más consistente y maciza para poder introducir en la legislación chilena penal este tipo de iniciativas. Oye, una cosa, yo aproveché, me tocó estar en la calle, ya les voy a contar cómo estaba el pulso de aquello, pero me tuve la fortuna de, en el camino de regreso, venir escuchando el discurso que lo estaban retransmitiendo una emisora local.
me parece que también hace un énfasis en un tema que él dice es la madre de todas las batallas, que no debemos dejarlo de lado, que tiene que ver con la educación. Habla claramente de que ese es probablemente el tema más esencial de los importantes que hay que abordar, y ahí hace una inversión de las prioridades. Dice, no entender cómo se ha destinado toda la discusión y buena parte de los recursos a mejorar la educación o a dar gratuidad en el tramo final, cuando las grandes diferencias se hacen en la más temprana vida escolar de una persona. Y habla, entre otras cosas, del jardín y la sala cuna universal, y eso me parece que es una buena idea, y se hace cargo de algo que en esta misma radio nosotros muchas veces hemos discutido, que estuvo ausente en el debate público a propósito de la educación, que es el tema de la calidad. Ahora, el cómo se va a abordar la calidad en la educación no queda muy explicado en este discurso, pero hace sí un anuncio que a mí me parece importante y que tiene que ver con el fin del CAE. Al menos como lo anuncia él, dice que va a ingresar al Parlamento un proyecto que es un sistema único de crédito para los estudiantes de instituciones acreditadas de educación superior, el cual va a sustituir al actual CAE. Para los que tienen morosidad, se le va a dar la posibilidad de agregar esas cuotas morosas al final del pago de su crédito, con lo cual los que tienen el crédito canal del Estado saben perfectamente el peso y el tamaño de la mochila con la que cargan, sobre todo cuando empiezan a tener cuotas morosas. Entonces, si tú puedes tomar eso y bicicletearlo, si tú quieres, al final, me parece que es una buena idea. El que esas deudas expiren por el solo imperio de la ley una vez que transcurren 15 años, el que tú puedas pagar hasta el 10% si es que estás generando ingresos y no pagar si no los estás generando, me parece que es una buena idea. Ahora, el cómo se va a materializar eso, bueno, todavía no está muy claro. Se anuncia el ingreso de este sistema único de créditos. Si les parece, hable un poquito de lo que pasó en la calle, o hay algo más que agregar sobre el discurso. No, porque bueno, en el programa vamos a estar abordando más en detalle algunas de las medidas y cosas bastante positivas y bien proyectadas. Ponte tú, aprovecho, digamos, del metro, esto de agregar 57 kilómetros de metro, 50% de la red existente, 5 comunas nuevas, más de 40 estaciones nuevas, el 50% de las personas podrá caminar al metro, y esto con un sistema integrado de ciclovías. Claro, evidentemente suena bonito. No, está bien, pues sí, hay que hacerlo. Eso es lo que tiene que pasar, y todos coinciden en eso, no solamente quienes elaboraron el programa de Sebastián Piñera. Recordemos que gente cercana a Ricardo Lagos, cuando era candidato, también promovía un poco este sistema de esta manera. ¿Sabes, Iván? Hay dos temas que me gustaría tocar hacia la pasada, antes de irnos al tema de la calle. Uno es el tema de la indefinición de Piñera respecto a los temas valóricos. Ya lo habíamos conversado acá en la mañana, en términos de que los temas que dividen a la derecha, la adopción. La adopción, si tú te fijas... Hubo anuncio ahí. La palabra homoparental nunca apareció. Nunca apareció. Se habló de la ley de adopción y con el criterio de que los niños están primero. Es el derecho de los niños a tener una familia. Y dice que lo más importante es el derecho de los niños a tener una familia y no de los padres a adoptar, que es más o menos el planteamiento que viene haciendo el ministro de Justicia, Enlal Larraín, y que obviamente el presidente reitera hoy. Pero lo bajó el ministro Larraín y dijo que las prioridades son padre y madre, y después la opción homoparental. Disculpa, pero es que a ese respecto, Gerson, es que las prelaciones normalmente han sido así. Si tú ves la historia de la ley de adopciones en nuestro país, que es muy engorroso el trámite, normalmente se comienza a buscar un hogar, padre-madre. Y después ya se empiezan a hacer otro tipo de descartes que tienen que ver con hogares monoparentales, pero ahí se empiezan a buscar otro tipo de factores. No, yo lo digo para despejar cualquier duda al respecto. Sí, no habla de adopción homoparental, pero evidentemente deja la puerta abierta. El presidente Piñera lo hizo desde el día que asumió, cuando visitó, me acuerdo claramente, aquel centro del Sename. No cierra esta puerta, no la cierra hoy día. Evidentemente, me parece a mí que es bastante claro que la prelación de prioridad la van a tener un hogar que sea heteroparental, o si tú quieres padre-madre. Claro, pero no zanja la discusión al interior de su bloque. Allá iba, políticamente al hecho del cuidado que él tuvo de no meterse en los temas que... De no introducir más basas. En el fondo, claro, de generar un conflicto al interior de la coalición en temas que efectivamente los dividen, porque si aplican el programa del presidente Piñera, el que ganó en diciembre del año pasado, no hay diferencia en Chile Vamos. El tema se genera cuando tú llevas el tema de la identidad de género, el de la adopción, ni hablemos de la eutanasia, que es el que promueve el Frente Amplio, y ahora surgió el tema de la agenda de sexo. Entonces, en el fondo, de equidad de sexo. Esos son los temas que dividen a la coalición, y creo que él fue muy cuidadoso en ese sentido para no generar conflictos mayores. Y lo último que quisiera comentar es el tema de la reforma tributaria. Yo creo que esta es una gran derrota para el gobierno.
porque el presidente Piñera en la campaña, él fue claro en decir que iba a bajar los impuestos a las grandes empresas. A los Trump. Estaban hablando, acuérdate que la reforma tributaria Bachelet las deja en 27% y lo que se habló que iban a quedar en 24%. Esto según el cálculo que hizo un grupo encabezado por Mico, Alejandro Mico, el subsecretario de Hacienda. Más o menos son $1.000 millones. El tema de fondo que Piñera obviamente no dice es que no tiene piso político para hacer esta reforma, porque los senadores de la nueva mayoría, en una de las pocas cosas que han hecho unificados en este periodo de 2 meses y medio, es precisamente concordar que no iba a haber posibilidad de hacer una reforma de la reforma de Bachelet y no tenía ninguna posibilidad de que esta reforma, así que la hubiese planteado tal como la planteó inicialmente, no tenía ninguna posibilidad de ser aprobada y por lo tanto obviamente con un criterio pragmático y asumiendo además que hay una situación fiscal bastante reducida, él dice, ok, eso es lo que salva el argumento del gobierno, o sea, la situación fiscal de déficit fiscal es el argumento que utiliza el gobierno y el ministro Larraín para frenar esta iniciativa. Exacto. Pero claro, está el componente político que sin duda es el trasfondo, digamos, porque el fondo... Claro, porque recordemos que el ministro... Es a partir de esta etapa, de esta primera cuenta, donde el gobierno entra precisamente a la arena política a debatir sus propuestas, que es donde corresponde hacerlo, claro, dejando de lado el camino administrativo que ya hemos analizado anteriormente. El ministro de Hacienda había planteado al comienzo del gobierno, yo diría que la segunda o tercera semana de marzo, él había planteado que este era un tema prioritario para el gobierno. Ahora, mes y medio después, obviamente se toma una decisión mucho más práctica, concreta, en términos de que no hay piso político para avanzar en ella. Ya, pero ¿qué números? Pues los puros anuncios son 13.300 millones, hay un déficit de 4.000, el programa costaba 17.000, es decir, no, por más que tenga la intención, no haya tenido la manifiesta disposición de bajar impuestos o simplificar, si tú quieres, la reforma tributaria, que era una cuestión que también se había discutido bastante. Cuando los números no te dan, pues, y si las empresas tienen que seguir tributando, tendrán que seguir tributando hasta que las cosas cambien. Ahora, lo que le quería comentar yo de la calle, sí, que me parece pasó? Es interesante, dos aproximaciones. Primero, perdón, tú estuviste ahí. Marcha, ¿no? Sí, la marcha desde la Plaza Sotomayor, que es donde está el monumento a los héroes del 21 de mayo, ahí donde está la Intendencia, bueno, el corazón cívico, uno de los corazones cívicos del Paraíso. Y avanza la marcha bastante multitudinaria, debo decir, por la calle Cochrane hasta llegar al tramo que les tiene permitido, que es hasta la avenida Pedro Montt, a unas 3 cuadras más o menos del Congreso. Primero decir la heterogeneidad de las convocatorias, que me parece interesante. Naturalmente, el tema del movimiento feminista comandando y si tú quieres, siendo como el paraguas grande de toda esta movilización social, muy interesante. Muy interesante conversar con los y las jóvenes que están detrás de este movimiento, porque ahí tú empiezas a ver conceptos que nosotros tenemos todavía muy arraigados. Y ellos mismos reconocen, y ellas mismas reconocen, desde los machismos más brutales y absolutos, que son absolutamente indiscutibles, hasta pequeños micromachismos, ¿no? Y que las mismas chicas reconocen todavía tener. Por ejemplo, el cuerpo como una forma de expresión artística, me parece muy interesante. La crítica que hacen a los medios y a la opinión pública de hacer del cuerpo femenino un escenario, un campo de batalla, ¿no? El cuerpo femenino ha sido históricamente un campo de batalla ideológica, y es por eso que ellas y ellos se revelan y muestran su cuerpo y lo dibujan y lo exhiben a modo de protesta y de naturalización. También convergieron allí un grupo de mujeres muy importantes que venían de distintos sectores del país, gente que se ha unido detrás de una de las causas fundamentales, me parece a mí, que tiene como deuda a nuestra sociedad, y que es el cuidado de la adolescencia más desvalida. Y ahí tú tenías madres que venían de Coquimbo, de Arica, de Iquique, de Rancagua, de Concepción, Los Ángeles, Chillán, por lo que alcancé a conversar con ellas. También chicos que estaban por el tema medioambiental, muy, muy fuerte, muy potente, y todos ellos avanzaron con completa normalidad. Mira, fui con toda la marcha, con completa y absoluta normalidad, sin ningún incidente, salvo uno en el que le arrojan pintura a un trabajador del diario El Mercurio de Valparaíso, que fue, como siempre en estos grupos en estas manifestaciones hay pequeños grupos de personas exaltadas que la misma gente combate, a los mismos manifestantes combaten, en el fondo llamándolos a sacarse las capuchas, llamándolos a no desnaturalizar el sentido de la marcha. Y los incidentes se producen finalmente muy aislados y muy rápidos, cuando llegan hasta la avenida Pedro Montt y un grupo pequeño comienza a retirar las vallas que había puesto Carabineros y Fuerzas Especiales. Ojo con Carabineros, porque repite la misma táctica de la gran marcha del mes de mayo, creo que fue el 16, Gerson, si no, corrígeme, pero anda por ahí en esa fecha, que fue llevar mujeres de Fuerza Especial a las calles. Y eso te cambia el tiro el tono de lo que vaya a ocurrir allí. Porque cuando hay mujeres de Fuerzas Especiales en la primera línea, y tú también tienes hombres de Fuerzas Especiales, y también tienes, digamos, la policía montada, porque también la hay,
pero la primera línea de choque, si tú quieres, al ser mujeres se producen incidentes de distinta naturaleza. Igualmente hay incidentes, pero son de naturaleza muy distinta. Fueron muy pequeños, hubo detenidos, que efectivamente los hubo, pero fueron menos que en épocas anteriores. ¿Cómo estuvo la convocatoria en términos de número? No fue... Mira, fue masiva, sin lugar a dudas, pero no fue más masiva que la marcha de mayo acá en Santiago, por decirlo. Bueno, era día hábil. Es un día hábil, el tránsito estuvo interrumpido solamente a ratos en las avenidas principales, bueno, la Perumón, por razones obvias, todo el rato, pero avenidas como Errázuriz, Valparaíso, Brasil o Avenida España, que son las que están siempre con taco, me parece que en términos generales se interrumpió a ratos, hubo uso de carros lanzaguas y bomba y gas, y el carro que lanza gases lacrimógenos. Lo que sí decir que Carabineros de un tiempo a esta parte está utilizando en el carro lanzagua elementos químicos que son muy, muy irritantes. De un tiempo a esta parte desde los 80, pues yo me acuerdo que era no, la misma en discusión. nuestra época sí, pero después ahora lo habían dejado de usar y sí. Fíjate que ahora lo están usando y son bien jodidos. Pero yo diría que en términos generales se desarrolló con bastante normalidad, incidentes aislados solamente al final de la marcha.